Bueno, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo te va, Erika? Andrea, ¿cómo estás? Que hoy te toca a ti. El señor Pablo Mujica ahí, químico farmacéutico que nos va a asistir ahí va a colaborar con ustedes. Buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Buenas tardes. Estamos en el tercer módulo de este ciclo de 3 presentaciones, ¿tá? De la actualización del uso medicinal del cannabis y en veterinaria, ¿verdad? Y bueno, tuvimos la primera charla que fue fantástica, Nadia, digo, impresionante, a Erika la semana pasada, y hoy le toca a Andrea con este tema tan sensible que es el tema del dolor crónico, el uso oncológico, que bueno, los cuidados paliativos y todo lo que tendrá Andrea ahí para apoyar. Bueno, quería agradecer en primer lugar, como he dicho las otras veces, a la planta, que es quien realmente tiene el poder de hacer que toda esta cascada farmacológica se lleve adelante, ¿no? Esta verdadera farmacia en una sola planta, que bueno, que parece un capricho de la naturaleza, que en las 300.000 especies de plantas superiores que hay aproximadamente, sea la única que tiene esta molécula que funciona tan bien en todo lo que son seres vertebrados, ¿no? Entonces, bueno, aprendiendo cada día un poco más y bueno, y transmitiendo esa información y ese conocimiento. Andrea, yo diría que bueno, que comiences cuando quieras, que realmente la gente está esperando por eso, y bueno, estamos a las órdenes ahí, vamos a ir viendo en qué podemos ir colaborando. No me deja compartir, me dice el anfitrión inhabilitó la función. A ver. ¿Puede ser? Tiene que dar por anfitrión. Espera que ya te lo corrigen. ¿Ahí? Ahí va. Ahora sí. Bueno, ¿se ve ahí? Sí. Sí, sí. Bueno, primero, capaz que hay muchos que ya me conocen, pero bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Andrea Di Matteo, yo soy estudiante de maestría de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República. Me recibí aproximadamente en el 2016 y hace un par de años que estoy de honoraria acá en la unidad de terapia de dolor, junto con Erika Matías y de tutoría la doctora Nadia Crosignani. Y bueno, hoy me tocó comentarles un poco la experiencia que nosotros tenemos con el uso medicinal del cannabis en el paciente oncológico y epiléptico. Como en realidad son dos temas bastante amplios, traté de resumir y voy a mostrarles lo que me parece más importante cuando uno quiere incorporar el cannabis en la terapia o en el esquema terapéutico de estas dos patologías. Y bueno, y a modo de introducción, primero unos conceptos claves que me parecen que hay que remarcar. Uno, que el cannabis es un medicamento, entonces tiene que ser administrado exclusivamente por un veterinario y bajo prescripción médica. No es apto para todos los pacientes, tiene contraindicaciones e indicaciones específicas. Se sabe que en medicina humana, por ejemplo, el THC no se puede usar en menores de 18 años, por ejemplo, porque altera el desarrollo neurocognitivo. Entonces, en cachorros en crecimiento habría que tener cuidado cuando uno usa el THC, y también con el uso del THC, por ejemplo, si uno tiene un cardiópata hipertenso con arritmias, puede descompensar más esa cardiopatía. Entonces hay que tener cuidado a la hora de cuando lo use, qué es lo que voy a usar. Otra cosa es que no se debe usar como primera línea de tratamiento.
siempre estas dos patologías y el dolor específicamente son patologías muy complejas que necesitan un abordaje multimodal. Si uno usa solo el aceite de cannabis, probablemente fracase. Por eso es que no tiene que ser la primera línea de tratamiento. Después, van de la mano con lo que dije antes, no reemplaza otros medicamentos, tiene que ser un manejo integrativo a otros medicamentos que ya tomaban. Por ejemplo, una epilepsia, va a venir tomando antiepilépticos, no le puedo sacar el antiepiléptico, tengo que sumar el cannabis a ese antiepiléptico. Probablemente disminuya dosis de uno, pero no lo puedo sacar. Y lo último, mucha gente va a venir a pedirlo creyendo que cura todos los males o que cura el cáncer, porque hay muchas noticias al respecto, y bueno, no es así, no es la cura milagrosa, se sabe que es una herramienta importantísima, que la tenemos que usar, pero hay que explicarle a ese propietario cuándo, cómo, qué y qué tiene que usar para darle calidad de vida a ese paciente. Y bueno, y ahora entrando a lo que es la epilepsia en sí, hay que tener en cuenta que a veces uno recibe un perro con una convulsión y ya piensa que es epiléptico, y tampoco es así. La epilepsia y las convulsiones no son sinónimos. Mientras la convulsión es un signo clínico, la epilepsia es un trastorno o conjunto de trastornos, ahora ya se considera más como un conjunto de trastornos, donde hay una actividad cerebral que es anormal, que se caracteriza por unas descargas, o sea, descargas que son sostenidas de un grupo de neuronas que están en la corteza cerebral y que son hiperexcitables. Y esas descargas eléctricas se van a manifestar en forma de crisis que van a ser súbitas, que van a ser espontáneas y que van a ser recurrentes. O sea, es una enfermedad crónica. No hay un consenso de qué es lo que uno tiene que considerar que un perro, o sea, en el cuanto al número de convulsiones que uno tiene que considerar para decir que el perro es epiléptico. Se toma como sugerencia que se considera que cuando el animal tiene 2 o más convulsiones en un mínimo, o sea, en un mínimo de un mes, ya puede ser candidato a ser epiléptico. Y si ven este estudio de aquí arriba, no sé si ven el mouse, el de William Thomas, la epilepsia idiopática en general, la epilepsia en general, tiene una prevalencia del 0,5 al 5,7% en perros. Esto significa, perdón, esto significa que es uno de los trastornos más comunes en el perro, de los trastornos neurológicos, perdón, más comunes en el perro. Hay dos tipos de epilepsia, la primaria o idiopática y la secundaria o sintomática. La primaria o idiopática, que es la que nos va a importar acá, es una epilepsia que tiene, no se llama así porque no conozcamos la causa, sino porque en realidad es una epilepsia que es una enfermedad en sí misma. Tiene una base, o se sugiere que tiene una base genética en donde los animales nacen con un defecto en ciertos genes que codifican para determinados canales iónicos que son los que al estar alterados van a provocar esas descargas. Y, por ejemplo, si uno se enfrenta con estas razas, por ejemplo, el caniche, los beagles, los ovejeros belga o los ovejeros alemanes que uno comúnmente atiende, los colis y sus cruzas, sobre todo el coli de pelo largo, los spaniel y el cavalier King Charles, que tiene un montón de patologías, los retrievers y los dálmatas, uno puede pensar ya que estos animales pueden tener una base hereditaria y que por lo tanto pueden ser propensos a tener este tipo de epilepsia. Van a ser animales que al año de vida, entre el año y los 5 años, ya van a empezar a manifestar crisis, que entre cada crisis, entre crisis y crisis no van a haber otros signos, y si yo le saco sangre probablemente no va a salir nada, no va a salir alterado. Entonces, este tipo de epilepsia idiopática se diagnostica en base a la edad de presentación, en base a el que no hay signos interictales, o sea, entre convulsión y convulsión, y que la paraclínica es normal.
Ahora, con respecto a la epilepsia secundaria o sintomática, es aquella justamente que el sistema nervioso central está afectado por otras patologías. Pueden ser neoplasias, pueden ser nefropatías, pueden ser endocrinopatías. ¿Tá? ¿Y por qué les decía que la epilepsia idiopática o primaria es la que más nos interesa? Porque se sabe que de esta cantidad que yo les dije hoy, del 0,5 al 5,7%, un 20 o un 30% de esos se va a volver refractario al tratamiento. Refractario quiere decir que le vamos a dar 1, 2, 3 o más antiepilépticos y no va a responder al tratamiento y va a seguir con las convulsiones. Entonces, el cannabis surgió como una alternativa a este tipo de epilepsias que en medicina humana son muy comunes en los niños y que eran bastante difíciles de tratar. Entonces, en medicina humana tal vez es el uso que tiene más estudios al día de hoy. Empezaron con, por ejemplo, a la izquierda, más de 34 estudios preclínicos, o sea, no clínicos, estos generalmente fueron en ratones, y estos ensayos daban que los cannabinoides tenían un papel clave en la eficacia en prevenir las convulsiones. Así que el CBD, por ejemplo, demostró un 80% de eficacia, y el THC, si bien también demostró un 62% de eficacia, hay que tener en cuenta esto de acá, que un 3, un 6% de los animales, perdón, de los ratones, sí, de los animales, tuvieron una acción proconvulsiva. Esto quiere decir que en esos pacientes sensibles pudo desarrollar la producción de convulsiones. Entonces hay que tenerlo en cuenta a la hora de prescribir cualquiera de estas dos drogas. Siempre se prefiere que sea el CBD y no el THC, o que esté por lo menos en bajos niveles en los pacientes epilépticos. Y después aquí arriba está este estudio, que lo puse porque fue el primer estudio clínico que se hizo en pacientes, y en este estudio se determinó que el CBD, en realidad se usó CBD en este estudio, ya que partió de la base de todos estos estudios preclínicos. En 8 pacientes que se los administró, 4 disminuyeron totalmente, no tuvieron más crisis, y 3 tuvieron una respuesta parcial. Y los efectos fueron mínimos, solo reflujo y algo de somnolencia. Ese estudio es importante, el de Cuña y colaboradores, porque es el que dio pie a los estudios en medicina veterinaria que les voy a mostrar después. Y bueno, y este es el caso clínico para mí que fue el más público, en realidad fue uno de los más importantes y que revolucionó toda la parte de medicina pediátrica. Para los que no la conocen, esta niña se llama Charlotte Figi, fue un caso en 2013. Esta niña sufría desde los 3 meses convulsiones, tenía más de 100 crisis en el día, empezó a perder la capacidad para hablar, para caminar, tomaba de todo, probaron epilépticos, dieta cetogénica, se pensó en cirugía, bueno, no sabían qué era lo que tenía porque sus resultados daban normales, hasta que genéticamente se descubrió que tenía un síndrome de Dravet, que es una epilepsia refractaria bastante rara, pero bastante grave en los niños. Y bueno, los padres en realidad intentaron con aceite tenía un ratio de 30:1 CBD-THC, y a la semana ya Charlotte dejó de convulsionar, pasó de tener 100, que les decía, a tener una convulsión cada 3 meses, y a los 7 días prácticamente empezó a hablar y a caminar de nuevo. Entonces, este caso lo que promovió fue que en el 2018 la FDA, que es la Federación de Drogas y Alimentos, aprobara esta droga que es el Epidiolex, que es a base de cannabidiol o CBD, para el tratamiento de 2 tipos de convulsiones en los niños, que son el síndrome de Lennox-Gastaut y Dravet. Y ahora en veterinaria, ¿qué es lo que tenemos?
si bien tenemos menos estudios que en medicina humana, muchos se basan en ellos. Por ejemplo, se partió de la base que en el estudio en el estudio de Romigi en el 2010, ellos lo que veían era que el sistema endocannabinoide estaba alterado en pacientes, por ejemplo, epilépticos con respecto a los pacientes normales. Y esto se sugería a partir de que cuando medían concentraciones de, por ejemplo, de la anandamida y del 2-AG, que son los dos principales endocannabinoides que tenemos, no había diferencias con el 2-AG, pero sí con la anandamida, en donde los pacientes epilépticos tenían menores niveles en el líquido cefalorraquídeo. Eso hacía pensar que probablemente estos pacientes estaban enfermos porque su sistema endocannabinoide no podía regular las convulsiones. Entonces, en veterinaria, lo que hicieron Gesell y sus colaboradores en este estudio de la izquierda fue estudiar lo mismo, pero en perros que tenían convulsiones. Y lo que vieron fue, que está acá abajo, a ver si puedo usar el láser, ven que lo que pasó fue totalmente opuesto a lo que se veía en medicina humana. Si bien los perros hubo diferencias entre lo que son normales y los que son enfermos, o sea que el sistema endocannabinoide realmente tiene un papel en esta enfermedad, el nivel de anandamida aumentó de 3,19, que era el grupo control, a 4,94. Y no solo aumentó, sino que cuanto más grave era la crisis, por ejemplo, en más de 6 meses, por ejemplo, animales que tenían epilepsia por más de 6 meses pasó a 8, y en animales que tenían convulsiones en clúster o estatus epiléptico, que son bastante graves, también. Esto ¿cómo lo explicaron digamos, investigadores? Es que el sistema endocannabinoide sí actúa a nivel digamos, de la enfermedad, pero en este caso eran pacientes que eran recién diagnosticados. Entonces ellos decían que el sistema endocannabinoide demora mucho en actuar, por lo tanto, probablemente la anandamida aumentó y con el tiempo debería disminuir a los valores como en el estudio de Romigis y colaboradores. Y que es el estudio, digamos, el único que tenemos, pero uno de los principales, ya sabiendo que el sistema endocannabinoide estaba implicado en esta patología, bueno, lo que se quiso es demostrar justamente el efecto del CBD en el control de las crisis convulsivas en estos pacientes epilépticos, ¿sí? en epilepsias intratables. ¿Por qué intratables? Porque estos animales eran elegidos en base a si tenían, por ejemplo, como les decía hoy, 2 o 3 convulsiones en un periodo de 4 semanas, por ejemplo, si habían tenido, por ejemplo, paraclínica normal, y si estaban tomando antiepilépticos al momento de la consulta. Incluso algunos tuvieron que dejar el estudio porque tenían crisis convulsivas que no se podían controlar y no pudieron entrar al estudio. Ahí se usaron 26 animales en total, donde a 12 se le dio CBD y 14 se le dio un placebo, es un aceite sin nada. Y la dosis que se usó fue de 2,5 miligramos kilo oral cada 12 horas durante 12 semanas. Esta dosis de acá fue extrapolada del estudio que yo les mostré hoy, del de Cuña, de 1980. Hicieron una fórmula, digamos, farmacocinética y extrapolaron esa dosis de humanos, que era 1,5, a perros. No hicieron dosis escalonadas, usaron siempre esa misma dosis y nunca le suspendieron los antiepilépticos que estaban tomando, que eran bromuro de potasio, fenobarbital, levetiracetam y sonizamida, que esos eran los más comunes que se usan en humanos, pero estos animales lo venían tomando. Lo que se vio es que hubo una mejoría en un 33%. Esos animales tuvieron una reducción significativa en la frecuencia de las convulsiones.
Pero entre el grupo control y el placebo no hubo diferencias en cuanto a la proporción de respondedores. Esto significa que ellos tomaban en cuenta que una respuesta a las convulsiones era una disminución de la actividad convulsiva menos del 50%, y eso no fue así. Los autores lo fundamentan diciendo que quizá esta dosis les pareció muy baja y que en otros estudios proponen usar una dosis del doble de esto, de 4,8 a 18 miligramos kilo cada 12 horas, tomando en cuenta una dosis de Epidiolex en humanos que es más o menos de 2,5 a 10, más o menos, que puede ir hasta 20 miligramos kilo. Y es también con una fórmula matemática que lo hace, pero eso lo proponen como en futuras investigaciones. Lo que sí fue interesante es que como efecto colateral todos los animales del grupo CBD tuvieron un aumento significativo en la faz, que ya mi otras compañeras ya lo mostraron, que eso es algo que se ve en casi todos los estudios, pero cuando suspendían el tratamiento, a las 24 o 48 horas ya estos valores disminuían. No estudiaron, por ejemplo, la función hepática para determinar si esto era significativo en cuanto al funcionamiento hepático. Por ahora se supone que, o se presume que es por el funcionamiento o la acción del CBD induciendo el sistema microsomal hepático, que después lo vamos a ver más adelante. No reportaron efectos adversos comportamentales, por ejemplo, a diferencia del THC, en este estudio que usaron solo CBD no hubo, por ejemplo, ni excesos de energía, ni mareos, no hubo problemas cognitivos de aprendizaje. Ellos le mandaban a los dueños un cuestionario donde les preguntaban diferentes actividades y los animales prácticamente los hicieron normalmente. Y bueno, y esto es para determinar que realmente las convulsiones disminuyeron en frecuencia por el CBD, porque en los animales que estaban tomando CBD, realmente, que disminuyeron obviamente la frecuencia de las convulsiones, tenían altas concentraciones de CBD en plasma. Esto es para decir que, bueno, esta disminución en la frecuencia se veía al CBD y no a los antiepilépticos que ya venían tomando esos animales. Y bueno, ¿cómo actúan los cannabinoides en los síndromes convulsivos? Parece un poco complejo, pero en realidad no lo es. El mecanismo fundamental es este: bloquean canales de calcio y regulan la liberación de neurotransmisores excitatorios como el glutamato. Todos sabemos que, por ejemplo, voy a correr acá, el CBD en su receptor, por ejemplo, CB2, que está acá, en el puntero, cuando se une a este receptor, tiene un potente efecto antiinflamatorio. Entonces, va a prevenir que se liberen radicales libres y citoquinas preinflamatorias, que lo que van a hacer es neuroproteger a la neurona de todas esas crisis o descargas neurológicas. Después va a actuar en estos canales que son acoplados a proteína G, como el GPR55. Este es uno de los principales receptores que regula estos canales de calcio, entonces por este lado va a inhibir la entrada de calcio a la célula, que es lo que después produce la descarga eléctrica. Después también actúan estos receptores, los TRPV, o vaniloides, que Erika los comentó en la parte de dolor. Estos receptores no solo sirven para el dolor, sino también neuromodulan. Y en otros lugares también, por ejemplo, si bien sabemos que lo que necesitamos es actuar a nivel de CB1 y sabemos que el CBD no es agonista puro de ese receptor, también actúa indirectamente en el CB1 porque ayuda a la liberación de anandamida. La anandamida se va a unir a ese receptor CB1 y entonces lo que va a pasar es que también va a actuar a nivel de todo el sistema nervioso. Y a su vez también va a actuar en estos otros receptores. Por ejemplo, inhibe la liberación de adenosina. La adenosina lo que hace es perpetuar las crisis convulsivas. Después, actúa también los receptores 5-HT1A, que son los de serotonina, o sea,
es una acción calmante, una acción sedativa y una acción que en las convulsiones anda muy bien. Inhibe la sobreexpresión de glicoproteínas P. Estas glicoproteínas son las proteínas que sacan los anticonvulsivantes del sistema nervioso, o sea, están en la barrera hematoencefálica y sacan varias drogas y no les permiten actuar. Entonces está inhibida esa sobreexpresión por el CBD. Y a su vez actúan en este receptor, que nunca me acuerdo bien el nombre, pero se llama PPAR gamma, no importa el nombre, pero lo que sí importa es que son receptores intranucleares que lo que hacen es regulan toda la expresión génica de todos esos canales iónicos y de otras hormonas también. Entonces, acá lo que mostramos es que el CBD lo que tiene es una acción bien multimodal, de neuromodulación, neuroprotección y de bloqueo de todos estos canales que son los que perpetúan las crisis convulsivas. Ahí. Bueno, el CBD obviamente, si bien no es como el THC, que obviamente es psicoactivo y bueno, se conocen muchos efectos adversos, tampoco es inocuo. Lo que decía hoy al principio. En este estudio de Bonn, lo que se vio es obviamente que se administraron diferentes, por ejemplo, el blanco es el placebo, este es el CBD y este es el THC. Se vio que la mayor parte de los efectos que daba el CBD eran gastrointestinales, como por ejemplo diarrea, vómitos y disminución del apetito. Pero particularmente en este estudio no se puede tomar muy en cuenta porque el CBD y el THC fueron administrados por sonda y hay muchos perros que no toleraban esa vía de administración, que eran beagers, que le administraban digamos, no de forma amigable por el propietario, se lo administraban ellos por sonda. Pero sí está descrito como efectos neurológicos la sedación o los mareos, y el efecto que para mí me parece un poquito más importante es las interacciones farmacológicas derivadas por la acción del CBD en el sistema CYP450 del hígado. Este sistema metaboliza la mayoría o la mayor parte de las drogas que usamos. Por ejemplo, acá esto es de medicina humana, pero por ejemplo, anticonvulsivantes, benzodiazepinas, todos los usamos para las convulsiones, y acá no está, pero también actúan con los quimioterápicos. Entonces, si uno va a dar CBD, tiene que saber que puede interaccionar farmacológicamente con estas drogas y que probablemente pueda aumentar los efectos adversos de ellas. Entonces ahí hay que cuidar las dosis y ver qué es lo que uno combina. Y bueno, y lo último es que las alteraciones en el enzimograma hepático, ya lo dije en otro estudio, pero acá también se ve, es que, por ejemplo, cuando le administraban CBD, a los 7 días post-administración, prácticamente los valores de fosfatasa alcalina se duplicaban al doble. Entonces, es algo a tener en cuenta, si bien no se sabe si es un efecto solamente inductor, o hay algo de grado de daño hepático, hay que tenerlo en cuenta en los que tengan ya problemas hepáticos. Y bueno, y es un tema también de dosis. En este estudio prácticamente esto se vio con 10 veces la dosis de CBD, o sea, es un disparate la dosis que usaron acá, y usando esas dosis altas no vieron efectos, como por ejemplo con el THC, que hubo varios que sí tuvieron que suspender el estudio por arritmias o algún otro problema, un poquito más grave. Y bueno, y ahora entrando en uno de los casos. El caso clínico de Morena, bueno, capaz que alguien que está acá escuchando, porque son varios docentes, lo conocen, digamos que fue un atendimiento multimodal. Nosotros en realidad no nos dedicamos a la parte de convulsiones, pero me pareció que era un caso interesante, ya que nos vino terapia de dolor, pero como dice acá, Morena tenía convulsiones desde el año de vida. Era una perra ovejera de 6 años, entera, que sufría muchas pseudogestaciones, pero que no la habían querido castrar por justamente el riesgo en la anestesia, que todos los propietarios cuando son epilépticos tienen ese miedo. Y bueno, y nos llega a nosotros por esto en realidad. Ella se automutilaba los flancos y la región lumbosacra.
Cuando nos vienen este tipo de perros que se empiezan a automutilar y que a veces hacen piodermias recurrentes, necesitan antibiótico y no se dejan de chupar esa zona, siempre hay que pensar que puede haber un tipo de dolor, el dolor neuropático, que Nadia siempre comenta, que es muy común, porque ellos no saben si en realidad es una caricia, si es un hormigueo o si es dolor, entonces, y no lo saben expresar, entonces lo expresan de esta manera, y hay que tenerlo en cuenta. Más sobre todo cuando uno le da antibiótico y no cura y se vuelven a lastimar. Y en realidad también nos vino por esto, porque tenía una displasia coxofemoral bilateral muy severa. Es muy común en los ovejeros, pero realmente a Morena le hacía tener una muy mala calidad de vida. Tenía varias espondiloartrosis en toda la columna prácticamente, y bueno, al momento de la consulta estaba con su fenobarbital de tratamiento, con Vitalflex, carprofeno y dipirona, antiinflamatorios y un suplemento articular. La dueña siempre nos decía que cuando la sacaba de la casa, convulsionaba. Cuando la sacaba, por ejemplo, a otro lugar a pasear, convulsionaba. En las fiestas convulsionaba. Bueno, cuando había algunos ruidos fuertes, convulsionaba. Entonces nos pareció un caso que era bastante interesante. Nosotros la evaluamos. Usamos estas escalas de dolor, que no las puse porque Erika ya se las comentó la clase pasada, que es la de Helsinki, que es un valor de 23, y Brown 70. Brown está bastante alta y Helsinki moderada. Más o menos Helsinki es un máximo de 44, para que tengan una idea, y Brown más o menos 100, para que tengan una idea, ¿sí? Bueno, la propietaria nos decía que Morena tenía una mala calidad de vida, ¿sí? Y nosotros cuando la examinamos, que ahora les voy a mostrar el video, a ver si puedo sacar el puntero, nos manda estos videos. Ella presentaba esos tremores que tenía, esos temblores, le costaba mucho pararse. No se dejaba también tocar mucho la zona de atrás, tenía alopecias en esa zona por un montón de... Acá se ve que tiene como un parche blanco, ¿sí? Acá pueden ver un poco la ataxia, ¿sí? Obviamente que una paciente neurológica es, a simple vista uno la ve y sabe que hay algo neurológico, los tarsos bien bajos, y era una perra bastante joven, 6 años. El dolor que nosotros le encontramos fue moderado, que se correlaciona con las escalas de dolor. Y el test de frío lo que hacemos es, usamos alcohol para ponerle en la zona y evaluamos si hay respuesta, porque generalmente el dolor neuropático, el frío duele. Entonces cuando nosotros le ponemos alcohol y soplamos, pueden ocasionar respuestas de dolor severo. En este caso no dio positivo, pero con lo que les voy a mostrar después, se van a dar cuenta que esas mordidas, en realidad algo de dolor neuropático había. No pasa nada. El tratamiento que le propusimos fue todo ¿sí? La parte neurológica no se la tocamos porque en realidad siempre trabajamos de forma multimodal y nosotros no somos neurólogos. Entonces, lo que propusimos fue empezar con pregabalina, agregar este aceite, que en realidad en este caso, ¿por qué usamos 2,1 de concentración y usamos THC? Por el dolor, porque es muy bueno, si bien ella tenía convulsiones, necesitábamos un analgésico, ¿sí? Para darle calidad de vida a Morena. Usamos la dipirona como rescate siempre, la van a ver en todas las presentaciones, le mandamos fisioterapia y en 2 semanas le pedimos que viniera al control. En el control, Morena viene y les voy a mostrar el video que nos mandó. Ese día que Morena fue a la casa, tuvo un ataque leve, pero después que empezó a tomar el cannabis, por ejemplo, incluso después del control que tuvimos, no tuvo más crisis. Eso fue lo que nos relataba la dueña. Vean que en realidad, si bien tiene un poco de ataxia, estaba jugando, corría,
¿sí? Algo totalmente diferente a lo que vino, ¿no? Al principio. Y a los 2 días de tomar esta medicación, se dejó de morder y se dejó de lamer la zona, cicatrizó, no hubo que hacerle otro tipo de tratamiento para piel, que antes le daban antibióticos, corticoides y demás, ¿sí? Y esto fue sin fisioterapia. Ella no pudo por un tema de costos, y al control, vean que ya estaba con un aumento de dosis, estaba con una dosis en escalada, ¿no? Ya la habíamos aumentado a 10. ¿Sí? Esto es lo que les dije, que las 48 horas no se dejó de lamer, no precisó ningún tipo de rescate con dipirona, que eso nosotros lo evaluamos y vemos que es positivo. Cuando no necesitan rescates, quiere decir que la medicación funciona. No tuvo más crisis convulsivas, por lo menos en esos 15 días, y las escalas de dolor vean que bajaron a 12 y a 27. Brown por lo menos estaba en 70 y Helsinki bajó a la mitad, o sea que en realidad el tratamiento fue muy bueno. Y bueno, la propietaria efectivamente dijo que su calidad de vida era muy buena. Lo que nos pasó con Morena fue que lamentablemente a los 6 meses falleció. No se sabe todavía la causa. Ella, no tengo acá la eco, pero en la ecografía la parte hepática había dado como una alteración de la ecogenicidad, entonces suponemos que evidentemente algo más había. Ella empezó con una gastroenteritis hemorrágica, empezó con hiperventilación, empezó con recumbencia y no pudimos hacer ningún tipo más de estudio, estábamos en el tema de la pandemia, con facultad cerrada y bueno, fue todo justo un lugar y el momento malo. Pero bueno, realmente lo que nos cuenta la propietaria es que la encontró dormida en su casita, o sea, realmente tampoco sufrió. No pudimos saber, a veces uno como médico quiere saber qué pasó, pero bueno, les comento que ella falleció y realmente no sabemos cuál fue la causa. Bueno, y ahora entrando en el tema oncológico, que a mí me gusta un poco más, porque es un tipo de paciente totalmente diferente. Es una enfermedad que es incurable, es progresiva, ¿sí? Es un paciente que sabemos que tiene un propietario atrás que cuando siente que su perro tiene cáncer, todo el mundo sabe que es una actividad anormal de división y proliferación celular sin control, que invade otros tejidos y que obviamente lleva a la muerte a ese animal. El propietario siente esa palabra y ya determina que una sentencia de muerte para su mascota, ¿sí? No solo por eso, sino porque sabe o tienen en su mente que va a sufrir y que los tratamientos también generan sufrimiento. Son pacientes que van a tener 3 o más síntomas conviviendo a la vez. Por ejemplo, dolor, náuseas, vómitos, insomnio, caquexia, van a tener un montón de signos. Y además van a ser, la mayoría son más de 6 o 7 años, van a estar polimedicados y van a tener varias comorbilidades, nefropatías, cardiopatías, un montón. Lo que busca el tratamiento en este caso es, si bien la enfermedad es incurable, es darle calidad de vida al paciente, pero a su familia también. Entonces, lo que hacemos nosotros, se las voy a presentar porque en las otras clases no la vieron, voy a poner el puntero de nuevo. Es esta escala, que es la de Jaswick y Fantoni, que la usamos mucho, que consta de 12 preguntas que son muy fáciles, al dueño en realidad les gusta responder, y lo que evalúan son los comportamientos más comunes que tiene el animal cuando tiene cáncer. Por ejemplo, deja de hacer cosas que le gustaban hacer, pierden el apetito, empiezan a funcionar mal de la parte intestinal, cambian totalmente el carácter, algunos se ponen agresivos, otros se ponen más aprensivos con el dueño, se cansan más fácilmente, les cuesta posicionarse para hacer pis o caca. Estas son, por ejemplo, para el propietario, porque hay que integrarlo en este tipo de pacientes, es él el que evalúa la calidad de vida, es su compañero de vida muchas veces. Entonces, ahí se le pregunta si creen que la enfermedad afecta su calidad de vida, si siente dolor. Y bueno, por ejemplo, acá, cómo está durmiendo, son animales que duermen muy mal.
y que obviamente dejan de lavarse. ¿Tá? Entonces, esta escala nos da una puntuación para nosotros saber cuánto la enfermedad está afectando esa calidad de vida, qué podemos hacer por ellos, y bueno, y también le ayuda al propietario en el caso de que haya que tomar una decisión cuando, bueno, no podemos acompañarlo, o sea, hacer otra cosa nada más que acompañarlo. Y bueno, y ahora entrando en los cannabinoides como agentes antitumorales. También surgen como alternativa, igual que la epilepsia, tratando de conseguir algo que ayude a tratar estas enfermedades crónicas que no responden al manejo convencional. Y bueno, desde 1975 ya había unas primeras evidencias en el estudio de Manson, de actividad antineoplásica de los cannabinoides, en donde ya en ratones se veía, y generalmente ellos usaban neuroglioblastoma, que es el modelo de cáncer que usan casi todos los estudios, y veían que había un buen efecto. El problema fue que desde el 1975 hasta el 2000 no salieron más estudios del tema, se dejó de lado, y en el 2000 empezaron a aparecer un montón de estudios que fue con el auge de la planta. Entre ellos, la mayoría son preclínicos, o sea, en un laboratorio con ratones, con diferentes modelos tumorales, en donde usaron THC, y lo que vieron fue que el THC inhibía el crecimiento y proliferación de células tumorales de diferentes tipos de cáncer, entre ellos melanomas, cáncer de próstata, tumor de mama, patocelular, de pulmón, un montón. Después, que esta inhibición y proliferación, vamos a ver después el mecanismo. El segundo, controla las náuseas y los vómitos inducidos por la quimioterapia convencional. Se sabe que tiene el mayor efecto que los prokinéticos como la metoclopramida, y tiene casi igual o un poquito menor la eficacia al ondansetron, que son claves en el manejo de los vómitos. No se sabe todavía el efecto o la relación que tiene con el maropitán, por ejemplo, todavía. Estimula el apetito evitando el desarrollo de caquexia tumoral, o sea, estimula todo lo que es anabolismo en vez del catabolismo, y controla el dolor neuropático. Una de las principales cosas que los pacientes, por lo menos de cáncer, dicen es que no tienen miedo a la muerte, sino a sufrir. Entonces, esto es uno de los puntos que me parece más importante, ¿sí? O sea, controla el dolor neuropático y puede llegar hasta hacer disminuir las dosis de los opioides, y acá en este estudio lo que se vio fue que la eficacia es casi similar a la codeína, que son opioides débiles, pero que hay que tener en cuenta. Y bueno, ¿solo el THC es efectivo para los tumores? No, el CBD también tiene su efecto. En este estudio de Afrin lo demuestra. Es un review, pero está muy interesante porque nuclea varios estudios sobre el tema. Y bueno, lo que se sabe es que el CBD tiene su propia acción antitumoral, y que hay que siempre combinarla en una estrategia en un paciente oncológico, porque va a ayudar a modular los efectos de del THC. Entonces, siempre hay que considerarlo. Y bueno, un poco para mostrarle los estudios clínicos. Es complicado a veces hacer estudios clínicos en pacientes oncológicos, porque son pacientes que tienen enfermedades terminales que a veces no terminan los estudios, o realmente es un dolor bastante complicado, o muchas enfermedades complicadas, ¿sí? Entonces, este estudio está muy bueno porque es de Meyulan, que es uno de los padres de la medicina de cannabis, y bueno, lo que ellos buscaban era ver el efecto que tiene el cannabis en pacientes con cáncer. Y lo que se vio que está muy interesante es que el 96% de los pacientes reportaron mejoría en los síntomas, sobre todo en estos: 91% náusea y vómitos, 87,5% desórdenes del sueño, ansiedad y depresión 84%, y cefaleas 81,4%. Solo el 30% reportaron efectos adversos leves, entre los cuales destacaban, por ejemplo, sequedad de boca, mareos. Algunos tuvieron efectos psicoactivos, ¿sí? Y usaron diferentes modelos de THC en realidad en el estudio, ¿sí?
Y bueno, lo que a mí me parece más interesante que está en esta gráfica es que vean, la azul es antes del tratamiento y la naranja es después del tratamiento. Estas personas ingresaron al estudio con VAS, que es una escala donde se le pide del 0 al 10, siendo que 0 es sin dolor y 10 es el peor dolor posible, que evaluaran el grado de dolor que tenían. Y ellos decían que 8 a 10 era la mayoría el dolor que tenían. Y en esto lo que se vio es que con el uso del cannabis, luego de 6 meses, solo menos del 5% siguió reportando que tenía VAS de 8 a 10. O sea que es muy eficaz en el control del dolor en este tipo de pacientes. Y en veterinaria, bueno, después vamos a ver en veterinaria, ¿sí? Primero les voy a explicar un poco cómo actúan estos cannabinoides, sobre todo el THC, que parece un poco complejo, pero en realidad, solo para simplificar acá en estos cuadritos es, el THC actúa, por ejemplo, en este factor, que quiero que se acuerden estos dos, pero sobre todo este, porque es el que después se utiliza en los estudios de veterinaria, que es un factor de crecimiento endotelial. Lo que hace este factor es estimular la angiogénesis tumoral. El tumor necesita varias cosas, entre ellas nutrirse para poder crecer de manera descontrolada, ¿no? Y digamos, creo que Micaela algo rayó ahí. Bueno, lo que se vio es que el cannabis tiene esta capacidad de actuar en estos niveles. Este es un factor también de crecimiento, y lo que hacen es disminuyen la angiogénesis, o sea, si no tiene vasos, el tumor no puede irse o invadir otros tejidos, ¿sí? O sea que disminuye el porcentaje de metástasis. También actúan estos dos mecanismos, ¿sí? La proteína principal es esta, que se llama KT, y la P8. Lo que hacen estas proteínas es estimular a que el tumor pueda crecer descontroladamente. Entonces, cuando el cannabis actúa en estas dos proteínas, lo que hace es induce la apoptosis o autofagia de la célula. Inicia una cascada que lleva a esa muerte celular. Y bueno, y después también actúa a este nivel, en esta proteína que se llama CDK1, que sirve para la replicación y la división celular, o sea que actúa en esta fase del ciclo G2 de replicación celular y en esta fase también entre G1 y S. Y además tiene esta función que es producir, cuando se une a sus receptores, la ceramida lo que hace es, se empieza a acumular tanto en el retículo como en la mitocondria y produce lo que se llama estrés de retículo endoplásmico. Esto lo que hace es daña la célula y hace que entre en apoptosis, o sea que también está estimulando la autofagia y la apoptosis. Y además actúa a nivel de estas metaloproteinasas, que lo que hacen es inhibir la adhesión, migración y diferenciación celular. Pero bueno, hay pacientes que se veían los estudios que no respondían al tratamiento. ¿Y por qué pasa esto? Porque ya hay genes, como el MDK, que actúan en la P8 y en la KT, que lo que hacen es trancar la acción del THC acá. O sea, dejan que el THC no actúe y que se sigan proliferando los tumores. Y bueno, y ahora les decía, en medicina veterinaria tenemos muy pocos estudios, de hecho tenemos solo este. Hay una alta carencia, ¿sí?, que respalde su uso en este campo. Este estudio me parece muy interesante, que es el de Figueiredo y colaboradores, que si bien fue un estudio in vitro y fue con una línea celular, ¿no? No con pacientes in vivo, demuestra que, por ejemplo, ellos usaron este cannabinoide, el Win55, que es un cannabinoide usado en este tipo de tumores, en donde vieron muy buena respuesta, y es un análogo del THC, o sea, su acción es similar al THC. En esos grupos celulares vieron que disminuía un 35% la expresión de este factor. O sea que en realidad estos estudios respaldan el mecanismo de acción del THC que yo les comentaba anteriormente, de suprimir este factor, que lo que hace es que crezcan o que induce la angiogénesis.
Y bueno, para terminar les voy a mostrar unos casos de oncología. Ella es Malena. Malena es una cruza de 4 años que sí estaba castrada, era una perrita que convivía con 18 perritos más. La dueña en realidad adoptaba muchas mascotas que rescataba. Y bueno, nos llevó a nosotros, creo que en realidad fue paciente de la doctora Amaral también en su momento, porque nosotros la enviamos en parte del enfoque multimodal de la enfermedad. Y bueno, ella vino también a terapia del dolor, no por la parte oncológica, pero presentaba lo que se llama un osteosarcoma, ¿sí? En el miembro posterior izquierdo. No tenía metástasis en este momento cuando la vimos, pero la dueña no quería ningún tipo de tratamiento con amputación, o sea, quería un tratamiento paliativo. Al momento de la consulta solo estaba tomando tramadol y artemisinin, que es un fitoterápico, o sea, es una planta que tiene acciones antitumorales, ¿sí? Y bueno, para que vean, esta no es la placa de Malena, pero para que vean que este puntillado aquí de osteólisis en la metáfisis distal del fémur es lo que generalmente hace pensar que puede estar hablando de un osteosarcoma, además de que a veces hay reacción en los tejidos blandos. Y para el que no sepa, en realidad el osteosarcoma es el tumor primario en hueso más común en perros, más o menos es un 95% de los tumores óseos primarios. Tiene una alta evidencia en razas o cruzas que son generalmente grandes, animales de mayores de 15 kilos, tienen mayor prevalencia de este tipo de cáncer. La edad de presentación generalmente es bimodal, o pasa antes de un año, o sea, de los 8 meses al año, o en los veteranos después de 6 años. Y es un tumor que es muy agresivo, localmente agresivo y altamente metastásico, tiene un 99% de metástasis. Aunque uno a veces cuando viene no vea las metástasis digamos, en lo que es la, la, la metástasis en lo que es la placa, sabemos que son micrometástasis y que probablemente no se van a ver. Y bueno, un poco para mostrarles dónde se ubica, para que vean el caso de Malena, se sigue esta regla siempre, lejos del codo y cerca de la rodilla. Acá en la foto pueden ver, generalmente cerca de la rodilla, distal de fémur, proximal de tibia, proximal de húmero y distal de radio. Esos son como los lugares que generalmente pueden indicar que puede ser un osteosarcoma. Y bueno, un poco para situarlos en lo que es el cáncer, este tipo de tumor. Cuando uno, por ejemplo, indudablemente que el animal que tenga este tipo de tumor va a morir porque es un tumor muy agresivo y muy metastásico, pero cuando se ven grandes diferencias en la sobrevida según si uno solo amputa o solo amputa y hace quimioterapia. Cuando uno amputa, las sobrevidas son de 4 meses, mientras que si uno amputa, pero a su vez hace quimioterapia, la sobrevida se extiende a 1 año o 2. Entonces, es bueno diagnosticarlo a tiempo y es bueno, en este caso lo que yo les decía, hablar con el propietario, hacer o darle alternativas para que pueda darle calidad de vida a su animal y obviamente aumentar su sobrevida lo mejor posible. Y el tratamiento, evidentemente, que es paliativo y tiene 2 objetivos. Uno es el control de la reabsorción ósea. ¿Por qué? Porque estos animales, como ese patrón apolillado que veían en la placa, tienden a fracturar. Y cuando fracturan, el dolor es insoportable. Y ese dolor generalmente no se controla y deriva en una eutanasia del animal. A veces lo que se busca mismo es con la amputación es justamente eso, es tratar de controlar el dolor. ¿Por qué? El control del dolor es fundamental, porque es uno de los tumores que duele más. Entonces, si no controlamos el dolor, el animal va a tener una sobrevida pobre, porque obviamente el propietario va a querer sacrificarlo para que no sufra. Y siguiendo con el caso de Malena, Malena era una perra que, bueno, cuando llegó tenía anorexia, no comía bien, había perdido un montón de peso en el último mes, tenía esta deformación que ven acá, que fue empeorando con el tiempo, ¿sí? en la parte que obviamente coincidía con el tumor.
No usaba la pata, ahora les voy a mostrar ahí la deformación. Esta pata yo no la usaba, venía rengueando, claudicación grado 4. Y las escalas de dolor para que vean, Jasbeck, un 11, que es la que le mostré, y Helsinki 23, o sea que realmente tenía muy mala calidad de vida. Y bueno, y nuestro tratamiento propuesto fue este. Sugerimos empezar con gabapentina, mandamos dipirona, esta vez no la dejamos como rescate, en oncológicos la dejamos hasta 3 veces al día, porque actúa en un montón de lugares y es muy completa, muy analgésica, y la toleran muy bien. Le mandamos, en vez del F5, le mandamos el ratio este invertido, o sea, más THC que CBD, y le mandamos el F1, y empezamos con 4 gotitas cada 12 horas, y lo fuimos subiendo. Obviamente que le mandamos una consulta oncológica, porque era lo que les explicaba, si yo trato el dolor, pero no trato la parte tumoral, que van a ver más adelante, a veces es imposible controlar el dolor, ¿sí? Y obviamente es la sobrevida, cuanto antes la tratemos mejor. Y le mandamos a hacer una bioquímica porque no tenía estudios al momento, y era geriátrica, ¿no? 14 años. Bueno, en el primer control había ido digamos, a consulta oncológica y se le había planteado una quimioterapia con leuquerán y ácido ibandrónico, ¿sí? Que este es el bifosfonato para prevenir justamente las fracturas patológicas. Se le mandó la bioquímica, que ahora se las voy a mostrar, y vean que ya estaba con 6 gotas cada 12 horas y que las escalas habían mejorado. En el funcional hepático lo que se vio es que la fosfatasa alcalina estaba muy elevada, evidentemente por la propia patología en 7,99, y que había un grado de daño renal acá, urea aumentada y la creatinina ahí, ¿sí? Y bueno, y les voy a mostrar cómo fue la evolución de Malena. Bueno, Malena no pudo hacer su tratamiento ni con leuquerán ni con el ibandronato porque le pareció, digamos, no le alcanzó el dinero, ella tenía muchos animales, y bueno, evidentemente que el tumor siguió creciendo, empezó con un edema a distal del miembro, ¿sí? No se levantaba, claudicaba cada vez más. Evidentemente que ahí le tuvimos que agregar prednisolona, le tuvimos que aumentar la dosis de cannabis, le tuvimos que aumentar la dipirona, todo prácticamente. Y bueno, en 3 meses hubo que eutanasiar a Malena, ¿sí? Acá les muestro, porque en este caso sí ella contestó esas escalitas que yo les mostré al principio, cada 3 días lo contestaba, y vean que acá, por ejemplo, este fue el control al día 10, que yo les mostré que había una buena mejoría, pero una vez que el tumor empezó ese crecimiento sostenido, y que no pudimos hacer ni la quimio ni nada más para respaldarnos, prácticamente fue imposible mantener estas escalas bajas. Y por eso, dentro de la sobrevida que yo les decía, que si no se amputa y no se hace quimioterapia, creemos que por lo menos la sobrevida que le dimos fue acorde a las estadísticas, y creemos que, bueno, según la dueña, se puso a dormir y estaba tranquila, estaba sin dolor. Y este es el caso de Toby, que también es un osteosarcoma. Tenía signos, a pesar de que uno, ahora les voy a mostrar las fotos, no tenía una deformación como Malena clara, este perro, miren todo lo que tomaba. Cuando viene a la consulta tomaba pirocoxib 2 comprimidos, tramadol medio comprimido, 3 veces al día, dipirona 3 veces al día, gabapentina medio comprimido 3 veces al día, y omeprazol. Todo esto tomaba, y ahora van a ver las escalas de dolor que tenía este perro. Y bueno, este era el miembro posterior derecho, también era la metáfisis, que es uno de los lugares que se indica, digamos, o que aparece el osteosarcoma. Y bueno, lo que vimos, es que está interesante, es que la propietaria decía que se lamía constantemente y mordisqueaba esa pata. Ahora voy a sacar el puntero. ¿Sí? Este es el video que nos manda la dueña. Ella le hablaba y él seguía en eso.
se querían un poco más arrancar los dedos, y esto es un dolor neuropático. Evidentemente esto es que le duele, no se va a quejar, pero lo va a manifestar así. Y era la misma pata del tumor, está la otra perra y el perro sigue haciendo lo mismo. Otro problema que tuvimos con Toby es que era ahí en su cara, ustedes pueden ver que no le gustaba mucho que lo tocaran, ¿no? Vino bastante agresivo, bastante dolorido, era gruñón, la dueña lo manejaba muy bien, le ponía el bozal, pero era bastante complicado revisarlo, entonces no tengo tantas fotos, pero, y aparte este perro era de libertad, teníamos digamos, la dificultad de la distancia, de que no podía viajar tan seguido, entonces, con todo eso que el perro venía tomando, tenía 19 de Helsinki y Jasbeck 12, son muy altas para todo lo que venía tomando. La diferencia con Malena es que Toby, cuando lo revisamos, sí tenía un murmullo vesicular aumentado en tórax. Ahí le mandamos una placa de tórax que realmente después no supimos si la hizo, pero sí se la habíamos indicado porque probablemente Toby ya tendría algo en su tórax. Porque el lugar más común de metástasis de osteosarcoma generalmente son los pulmones. Y tenía mucha dificultad para caminar y obviamente para adoptar su posición al defecar. El tratamiento que le propusimos, bueno, nosotros suspendimos el tramadol porque consideramos que en realidad hay suficientes estudios que demuestran que prácticamente es nula la acción que tiene opioide en el perro, entonces generalmente nunca lo indicamos. Lo que hicimos fue, digamos, dejamos la GABA y la dipirona, pero la regulamos un poco en dosis, mandamos obviamente aceite de cannabis con la misma fórmula F1 y agregamos amitriptilina, que es un antidepresivo tricíclico que nosotros lo usamos mucho para el dolor neuropático. Y lo que vimos en el control, que generalmente es a los 15 días, lo hicimos por telemedicina porque, como les decía, estaba en libertad. Vimos que las escalas de dolor, si bien vean acá, la de Helsinki aumentó un poquito, ¿sí? La de Jasbeck también, o sea, en esta nos costó un poquito como regular las escalas, pero lo más importante de esto es que a pesar de que las escalas seguían altas, empezó a poder dormir de noche, que no descansaba, mejoró el apetito y a su vez era dócil. De estar agresivo pasó a dejarse tocar. Pero 2 meses después, no sabemos en realidad, suponemos que, bueno, no quiso amputar tampoco, no quiso hacer tratamiento oncológico, y bueno, el cuadro empeoró. Tuvimos que aumentar dosis, agregar prednisolona, y bueno, en abril, más o menos 4 meses de evolución, Toby también falleció, pero bueno, también rescatar eso, que lo que buscamos es justamente un buen cuidado paliativo de él y de su familia, que generalmente siempre después te terminan agradeciendo por haberlos acompañado y haber hecho que no sufriera, ¿sí? Y bueno, terminando la charla, como conclusión, siempre el tratamiento debe ser multimodal, individualizado al paciente. Hay que usar productos aprobados, cuantificados y de calidad. Hay que empezar lento y subir lento. No hay que olvidar los efectos del CBD y obviamente que hacen falta más ensayos en pequeños animales para comprobar esta efectividad y la dosis sobre todo para cada patología. La bibliografía y bueno, muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Bueno, Andrea, muy bien, muy bueno tu trabajo. Creo que se han sacado muchas dudas y bueno, y mucho para continuar investigando. No sé, con respecto a las preguntas, quien tenga alguna pregunta ya formulada ahí para formular. ¿Alguien que levante la mano?
¿Será que Gracias a no hay ustedes por consultas escuchar. acerca? ¿Eh? Gracias a ustedes por escuchar. Sí, ahí veo. Charlotte, desgraciadamente, falleció por COVID. Fue una pena. Mira. Sí. Que dice alguna consulta en gatos. En gatos, sí. Sí. En gatos, estudios no encontré. Lo uso en gatos. Tal vez con los gatos lo que tenemos es que las dosis son más bajas y hay que regular. Pero cuando estaba estudiando, hay un caso que si ustedes lo googlean va a aparecer, pero no está en una revista científica confiable, entonces lo saqué. Pero como ven, son muy pocos los casos que hay en veterinaria, ¿no? Es muy poco. Nosotros lo usamos, vemos que funciona, pero no hay estudios que lo respalden. En medicina humana hay un montón, pero en medicina veterinaria nos pasa eso. Pero se puede usar en gatos. En gatos, en tumores lo usamos mucho, en los carcinomas de células escamosas, en los gatos blancos sobre todo, o lo usé en los sarcomas post-inyección, en un gatito que había sido operado, me acuerdo, había sido operado varias veces, lo atendían en Argentina, vino, estaba haciendo tratamiento, y bueno, le habían comentado lo del efecto del cannabis, y realmente lo llevamos bastante bien. Era un sarcoma de tejidos blandos en la zona de lumbosacra, y lo habían operado y volvía, bueno, era un gato de 18 años, y usamos sin problemas el cannabis, usamos con THC y no tuvimos ningún problema. Fue una atención domiciliaria también. A ver qué dice. Tenemos Kisa Claro. también, ¿no? Claro. La- No, la doctora Amaral dice que tuvo un paciente con osteosarcoma fracturada que dejó casi toda la medicación. Sí, cannabis y quimio. Sí, claro. Claro. Es que eso es lo que Mira, intentamos. preguntan aquí, ¿cómo saber qué fórmula usar para los distintos casos? Bueno, la fórmula. Yo, por ejemplo, en Morena usamos la F5 porque tenía más CBD por los resultados que yo les mostraba, de que el CBD es el que tiene el efecto casi 80% anticonvulsivante y nada, cero de proconvulsivante. Pero en el caso de Morena, como yo tenía un dolor neuropático de base, necesitaba un poco de THC, entonces no usé solo CBD, pero si hubiese sido un caso solo epilepsia, yo empezaría con una fórmula solo CBD. Si yo tengo un caso, por ejemplo, oncológico, ahí tengo que aumentar el THC, no hay que tener miedo de usarlo, lo necesito, entonces ahí la F1, y si pudiera tener un poquito más de THC, lo mando igual, porque ahí necesitas, Toby venía con una batería de medicamentos y no le hacía nada, no dormía, se arrancaba los dedos, entonces ahí hay que jugar un poco con el conocimiento que uno agarra y bueno, y las fórmulas que uno dispone en el mercado. Yo ahora no las puse, pero nosotros, por ejemplo, en estos casos usamos el aceite de Mecan, muy bien, y después, bueno, así como el Epidiolex está en Estados Unidos, después acá, bueno, está el Epifractan, lo pueden usar que es solo CBD. Obviamente que es más caro porque es puro, y otra cosa que yo no puse es los efectos de, que hablábamos un poco hoy, fuera de la charla, de el efecto séquito de la planta, ¿no? O sea, hay otros cannabinoides, no solo THC, CBD, que ayudan, hay terpenos, como la lavanda, hay un montón de terpenos que ayudan y que si vos usas la planta entera, a veces está bueno, porque te ayudan al tratamiento multimodal. Ahí va, por las escalas, creo que estaban preguntando. Las escalas, si quieren, me escriben a mi mail y se las mando. Las tenemos las tres, la de escala de Jasbe,
la escala de Brown, que es para dolor musculoesquelético, y la de Helsinki, que es para calidad de vida. Esas tres son las que más usamos. Después hay una específica para gatos, pero para dolor oncológico, esta la pueden usar para los dos, en realidad. Después hay otras de calidad de vida que no están validadas, pero también se pueden usar, y hay un montón. Pero estas son las que más usamos nosotros. Estoy pasando por mail. Para epilepsia, me están preguntando la dosis. No, la dosis, digamos que solo para dolor es como que hay algo más estandarizado. Para cannabis, en realidad, yo te diría que, mira, nosotros lo que usamos es, empezamos con dosis de 0,5 miligramos kilo para cada 12 horas, y con eso ya nos alcanza. Viste que en el estudio, por ejemplo, eran perros que tenían crisis refractarias feas. Entonces ahí capaz que esa dosis no te va a alcanzar. Pero bueno, eso depende también del paciente lo que tenga, digamos, también de un poco lo que accedas, ¿tá? Del producto que accedas. Hay muchas cosas, por eso es que una dosis específica no se puede dar. Pero por lo menos nosotros usamos 0,5 miligramos kilo cada 12 horas y no nos ha dado problemas. Es más, responden bien. Acá me preguntan si se utilizó la F5 para... si utilizo la F5 no, la dosis de fenobarbital es algo que les decía, como la dosis de fenobarbital, por ejemplo, en Morena, no la bajé, la dejamos igual. ¿Por qué? Porque en realidad yo primero lo que busco es modular un poco el sistema endocannabinoide, busco ver cómo lo asimila. Algunos me lo sedan enseguida. Entonces, si yo veo que no lo preciso, el fenobarbital, ahí capaz que lo puedo empezar a bajar. Pero si no, no lo bajen. Lo dan las dos, y después a veces incluso le pido consulta al neurólogo y le pregunto cómo lo puedo ir modulando. Pero siempre trato de preguntar antes, no me dedico a la neurología, entonces prefiero no sacar nada. En el caso de Morena incluso lo tuvimos que subir, el fenobarbital a lo último lo tuvimos que subir, sobre todo en si va a ir gente a la casa, si va a haber, por ejemplo, cohetes o festejo, si la va a cambiar se van a mudar, todo eso que desencadena las crisis, ahí yo le subo, incluso las gotas de cannabis se las subo, y el fenobarbital se lo dejo igual. El miligramo, me dice, sí, los miligramos de la dosis se calculan sí, siempre calculan en base a CBD, porque por los efectos que decíamos del THC. El THC es bueno, pero es más fácil regular, por lo que yo les decía, el estudio ese de Bonn usa dosis, creo que de 60, 80, no me acuerdo bien las dosis que usa, pero 60, 80 miligramos kilo de CBD, es un disparate. Y prácticamente no hubo efectos indeseables. Entonces, más que el aumento de la fosfatasa, ¿no? Pero no es necesario subir esas dosis, 10 veces la dosis no es necesario. Entonces ahí lo calculás en base a CBD y ahí, bueno, vas despacito subiendo. Sí, Me dice, Andrea, si hay... Sí. sabés que cuando comenzó a volcar información de cannabis en la calle, ¿no? O sea, que el mundo se empezó a informar, estaba el método este de Rick Simpson, que fue uno de los primeros que se utilizó, y las recomendaciones de él era 1 gramo por kilo, o sea, era Claro. 1000 miligramos, ¿no? O sea, Sí, sí. realmente eran disparatados, porque también volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? El efecto entourage de la planta, el efecto séquito que genera la asociación de los otros cannabinoides, que ahí capaz que Pablo pueda agregar algo. Pablo. Específicamente, ¿qué les parece? Yo estuve escuchando dosis un poco altas, por ahí, por lo menos con lo que se maneja a nivel de pacientes humanos. Y ni hablar que, como siempre dice una de nuestras, por llamarle madrinas en la parte de medicina
humana, la doctora... bueno, perdón. Galcerano. La doctora Julia Galcerano, perdón. Perdón, Pablo, iba a estar hoy, pero se complicó por distintas cosas y no pudimos coordinar porque con todo esto del COVID, ella estaba muy complicada con el trabajo y no pudo estar justamente por el tema de la relación de las dosificaciones, ¿no? Exacto. Bueno, lo que siempre dice Julia, y es cierto, es que en cannabis menos es más, es decir, las dosis muy altas, si bien no tenemos riesgos lo que tiene que ver con efectos adversos y eso, porque es un par de drogas muy seguras, tanto THC como CBD, siempre conviene ir de menos a más para ajustar la dosis adecuada a cada paciente. Por ahora no tenemos estudios poblacionales que digan se puede tratar esto con tantos miligramos de CBD o una combinación en relación 2:1, 3:1, etc. Además está el tema que lo habíamos mencionado, creo que la clase pasada con Erika, yo un poco al principio eso lo había mencionado, que es lo que llaman el efecto entourage, que es, o séquito, porque una cosa son las drogas que son obtenidas y separadas del resto de una floración, y otra cosa es cuando se hace un extracto de una flor que todavía tiene los coparticipantes, es decir, los terpenos y flavonoides, que si bien por sí solos no tienen efecto farmacológico, ellos potencian o sinergizan el efecto de los cannabinoides. Entonces, con menores dosis, y muchas veces sensiblemente menor, hasta 10 veces menor, tenemos el mismo efecto. ¿Por qué? Por lo que se llama el efecto séquito. Y es una de las cosas que yo le había comentado a Miguel después de la clase pasada, que me llamaba la atención cómo las dosis eran más grandes. Ahora, la fisiología del ser humano es bastante distinta a la de los perros. Yo creo que el tema del tipo de absorción de nutrientes y de moléculas que tiene el intestino de un perro, que además es mucho más corto que el de un ser humano, de repente la absorción, la biodisponibilidad que termina teniendo el animalito en sangre, termina siendo distinto porque su intestino está diseñado para absorber otro tipo de sustancias y no las de un ser humano que en esencia, biológicamente, somos omnívoros. Los perros son más carnívoros, entonces, corregime si estoy mal, pero tengo idea de que tienen el intestino más corto, entonces por ahí la dosis que se le tiene que aplicar tenga que ser más alta, pero aún así la concentración objetiva en sangre puede terminar siendo la misma que en los seres humanos. Esto hay que verlo, hay que estudiarlo, hay que hacer un estudio de sangre de cannabinoides de un perro, compararlo con un ser humano, y probablemente termine siendo lo mismo. Pero digo, estamos en el campo de suposiciones de cosas que tienen por lo menos una base creíble. Eso fue un poco de la idea que yo tenía después de las dos charlas que tuvieron, la de Nadia, que yo alguna cosa ya había comentado con Nadia hace 1 año y pico atrás, y después de la charla del otro día de Erika, que al final después me tuve que ir por un tema personal, pero hoy me decidí a quedar, y la verdad que vine siguiendo lo de las patologías, me parte del alma, porque yo tengo perros toda la vida, tuve, y me pone mal ver cuando los bichitos sufren, pero sí ahora esta parte del tema de las dosis, como que me llama la atención, pero creo, o por lo menos razono, que puede ser los motivos de por qué las dosis más altas que con humanos. No sé si concordás conmigo, Andrea. Sí, creo que la clase pasada también hablábamos un poco, que lo que tienen las mascotas también es que a veces también cuando consultan es como muy avanzado todo, entonces a veces precisás más dosis también. También eso es cierto. Porque a mí me parece eso, a veces, por ejemplo, a una persona le duele algo y ya va y ya consulta, bueno, en un perro capaz que bueno, le duele la patita, pero cuando lo expresa a veces es como más, está ya como muy avanzado. Yo creo que un lado viene por ahí. Y otro son las diferencias, obviamente hay, anatómicas, fisiológicas, eso
sin duda, porque por ejemplo en los estudios esos que yo mostré, lo que hacían era, usaban un modelo matemático usaban modelos farmacocinéticos y ahí extrapolaban y calculaban una dosis, que resultaba ser el doble de la de humanos, por ejemplo, porque ellos calculaban una dosis de 1,5 y les daba 2,8. Y la dosis de Pidioles, que era hasta 10, ellos decían que en los perros podrían ir hasta 20. Entonces, casi es que es el doble. Por esa fórmula que ellos utilizaban, que está bien detallada, pero es como un modelo muy farmacocinético. Claro. Que ellos que hacían el estudio lo entienden, pero eso fue lo que pasó. No sé qué dice. Ah, no. De por sí las dosis de diferentes fármacos son, claro, son mayores, sí. También pasa eso. Lo Y que, otra creo que me preguntaban ahí, antes que me olvide, es si había estudios en distemper, creo que preguntaban. No encontré. Por algunas charlas que fui, lo usan y sirve. Lo que pasa que es como yo explicaba. Es muy buen antiinflamatorio, pero el sistema endocannabinoide hay que modularlo. Y depende del tono que cada animal tenga. Exacto. Entonces, a veces, si yo se lo doy, no puedo esperar que, a veces son enfermedades que son tan agudas que te va a ayudar, pero capaz que necesitas algo más. Yo lo usaría. Con precaución el THC, usaría CBD, porque por el tema de que no se sabe bien, el tema del crecimiento del cerebro y todo, el desarrollo neurocognitivo. Pero se puede usar. Estudios no encontré. Andrea, y con respecto a lo que vemos en humanos, ¿no? Que se utilizan tipo dosis rescate, dosis más alta, y una vez se obtiene la mejoría, se empieza a disminuir también las dosificaciones y queda una dosificación de mantenimiento, también a efectos de evitar la tolerancia, ¿no? El organismo va generando tolerancia al medicamento. Y eso se hace mucho en las personas, se utiliza mucho de esa manera. Entonces, bueno, ahí tendría que ser alguno de los médicos que lo explicara bien claro cómo es, pero sí se nota que también es efectivo, se da menos cantidad de dosis y en caso de crisis o de empujes se aumenta y después se vuelve a bajar y como que se controla de muy buena manera, de esa forma que las dosis no tienen que seguir siendo esas dosis altas, fuertes, ¿no? Que generalmente después que está el alivio empieza la somnolencia, boca seca, que es también cosas de las que se ven con el THC sobre todo, ¿no? Esos son todos datos que, bueno, se irán, No, iremos... hay que traer mucho de medicina humana, porque yo veía, por ejemplo, estudios de oncología, ellos a veces escalan en el propio día. O sea, empiezan a escalar rápido y ya a la noche tienen concentraciones altas. Entonces habría que hacer o probar un poco más, Sí, capaz. sí. En Europa se utiliza mucho ese mecanismo, generalmente aumentar cada 2 o 3 horas, que es el tiempo, ir aumentando, y cuando se encuentra un alivio, ahí se Ahí lo mantiene. mantienen y después lo pueden... Y bueno, y no... Algo, no sé si lo había dicho, lo que tiene bueno el cannabis, que a diferencia de los quimioterápicos, no afectan las células normales. Entonces, está bueno. Es bien dirigida la acción. Entonces, no quiere decir que lo saque, porque hay que usar los dos, pero ayuda mucho. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Vamos a pedirle a Pablo que en la investigación que están haciendo ahí, que se encargue de eso, ¿no? De analizar bien y ver el uso médico y el uso veterinario, ¿no? En análisis, ese tipo de cosas. La interacción, ¿no? Y la acción propiamente dicha. No sé si hay más preguntas por allí, si alguien tiene alguna duda. No sé si se me pasó alguna. Creo que no, Andrea, estuvo la verdad que muy interesante. Igual vamos a seguir en contacto, ¿no? Digo, los mails están, cualquier cosa acá en la asociación derivamos a quien corresponda.
Y bueno, agradecerte mucho tu presentación, así como lo hicimos con Erika y con Nadia. Bueno, agradecer a todos los presentes por esto, ¿no? Por buscar la calidad de vida en estos seres queridos que tenemos que tantos nos ocupan, ¿no? Y bueno, estamos a las órdenes. No sé, Pablo, si tú tenés algo para agregar. Tú, Andrea, Erika, quedan como para cerrar. Yo, antes de que Andrea y Erika digan algo, me gustaría meter un bocadillo, si me permite. Antes que nada, les agradezco a todos por el tiempo, por haber estado acá. Y bueno, sepan que nosotros ya hace más de 4 años que estamos trabajando juntos en esto, y hemos adquirido alguna experiencia importante en lo que tiene que ver con las formulaciones y demás. Con lo cual, digo, si tienen alguna duda o qué, les pido que se comuniquen con la asociación EMECAN, y vamos a aclarar todo lo que se pueda dentro de las posibilidades nuestras al respecto de lo que son las formulaciones nuestras, cómo se producen y todo eso, que es lo que atañe a mí en este caso de mi profesión. Y agradecerle, por supuesto, al grupo de doctoras que estuvieron dándonos los cursos que estuvieron interesantes. La verdad que sí. Muchas gracias y bueno, las dejo, no me meto más, prometo. Gracias, Pablo. No, gracias a ustedes por invitarme, gracias a los que me escucharon también, porque varios, como les decía hoy, fuera de las charlas, fueron profesores míos, muchos son amigos también, colegas, y bueno, fue un desafío preparar la charla, así que bueno, espero que les haya gustado y que, bueno, cualquier duda, está mi mail o cualquier caso que quieran charlar por WhatsApp, no hay ningún problema. Aprendemos todo porque nosotros también estamos aprendiendo a usarlo, estamos estudiando también, porque hay muchas cosas que no sabemos, que pido disculpas por no poderlas contestar porque no las sabemos realmente, pero bueno, nada más que agradecer. Muchas gracias, gracias a ustedes y bueno, haremos algún otro taller más adelante. Vamos a empezar con los de uso médico y bueno, y cuando se requiera iremos, también sabemos que contamos con ustedes, así como ustedes cuentan con nosotros. Así que bueno, muchas gracias por todo, muy buenas tardes, buena semana, entre paréntesis, que bueno, semana de encierro parece que va a ser. Y bueno, lo mejor para ustedes. Muchas gracias por todo. A ustedes. Chau, chau. Muchas gracias. Chao. Gracias, Erika. Chau. Chau. Jessy, te veo por ahí. Gracias. Pablito, estamos hablando. Un abrazo.